el tipo que creó, ¿cierto? Seguro que se mencionaba ahí. ¿Se llama Frickman? Exacto, muy bien, muy bien. Milton Friedman, ¿cierto? Él fue el creador intelectual, ¿cierto?, norteamericano de esta idea de un nuevo liberalismo. Ya vamos a adentrarnos, ¿cierto?, en comparar qué cosa es el neoliberalismo como sistema económico y el liberalismo como sistema económico tradicional. Esto de comercializar, vender, comprar, ¿ya? El neoliberalismo es eso mismo, pero un poco más agresivo. Ya vamos a explicar por qué, ¿ya? ¿En qué país, según el reportaje, fue donde el primer país del mundo donde se implementó este modelo económico, este sistema económico? ¿En qué país del mundo se implementó? Lo deja súper claro en el video. ¿En qué país? ¿En Europa? ¿Acá en América? ¿En qué parte se implementó primero ese modelo? Katia, ¿qué me podrían decir tú, por ejemplo? ¿Está por ahí Katia o no? Vamos a notar aquí entonces. Parece que Katia no está. Ahí sí. Ángelo, Sansana, ¿qué Profe, podría ¿cómo era mencionar? la pregunta? ¿Dónde fue que se partió este modelo? ¿Dónde se implementó, digamos? Del Una vez que Milton Friedman lo tiene ahí, neoliberalismo. ¿sí? Exacto, el neoliberalismo, Ah, fue ¿dónde en se Chile. implementó por primera vez en el mundo? Fue en En Chile. América Ya, Latina. muy bien, Pía. En América Latina, en Chile, muy bien, Antonia, ¿ya? O sea, fue algo puntual, ¿cierto? En Chile, ¿ya? El primero en el mundo. Pero, ¿qué características tenía en Chile para que se haya implementado esto? Porque las características, ¿cierto?, que la gente explicaba y decía cuando la entrevistaban en la calle, en las manifestaciones, de lo que les parecía mal este modelo, eh, era fácil implementarlo en un contexto democrático, ¿no? ¿Qué creen ustedes? En un contexto donde no haya dictadura, ¿habría sido fácil implementarlo? No, ¿Por qué? ¿Creen ustedes que no? porque la ciudadanía iba a empezar a cuestionarse por qué ese modelo y no otro. Exactamente, muy bien, Javiera, muy bien, Javiera, ¿ya? Muy bien, justamente, ¿ya? Justamente, tiene que ver con eso, ¿ya? Este modelo fue implementado en este contexto de dictadura porque estaban las condiciones idóneas para implementarlo, traerlo, el laboratorio, por eso la Habana en Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, como dice la señora, ¿ya? Fue el laboratorio, porque se va a implementar para quedarse, y las características, las condiciones que vienen en Chile justamente eran un régimen autoritario, donde nadie, ¿cierto? Todas las actividades políticas están suspendidas, la libertad de expresión, la censura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no tengo cómo, en un contexto autoritario de estas características, decir si que me parece bien o me parece mal. No tenía esa posibilidad. Y la gran cantidad de opositores a este nuevo régimen, ¿cierto? Están algunos encerrados, están en la cárcel, están detenidos. Por lo tanto, no hay mucho clima de conciencia ciudadana, ¿cierto?, que podría hacer una crítica a este nuevo modelo que se está implementando. Entonces, el modelo neoliberal en Chile, primera cosa importante que deben tener en cuenta, y ojalá lo noten, Chile fue el laboratorio, así, metafóricamente. Chile fue el primer país en el mundo donde se va a implementar una política neoliberal. ¿Ya? Recordar, ¿cierto?, como se menciona en el reportaje, que una vez que comienza, ¿cierto?, después del 73, después del 11 de septiembre del 73, inmediatamente, ¿qué hace la Junta Militar? Se reúnen y empiezan a pensar, ¿cierto?, respecto a qué orden le vamos a dar económicamente a Chile. Porque, obviamente, económicamente el país no estaba bien con Allende, ¿cierto? Eso ya lo analizamos. Todo lo que venía ocurriendo. Una gran cantidad de porcentaje de inflación, donde las cosas estaban muy caras, por lo tanto no había mucha plata, digamos, papel para comprar, pero no había qué cosas comprar. Entonces, había un tremendo descalabro económico. Y uno de los primeros tareas que va a tener el régimen militar es justamente eso, recuperar la economía. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, de aquí
de esta circunstancia, de estas condiciones, comienza a originarse un plan, ¿cierto?, para levantar a Chile y sacarlo económicamente, ¿ya? Se le pide entonces a un grupo de personas, ¿cierto?, que puedan, ¿cierto?, llevar a cabo un nuevo modelo de economía en Chile. Entonces comprenderán que la necesidad era urgente, ¿ya? La necesidad y las condiciones del país eran urgentes y se les pide, ¿cierto?, a, creo que un catedrático de la Universidad Católica que pudiera él redactar, ¿cierto?, redactar un nuevo modelo, empezar a, como a tirar lápiz y papel de qué podríamos, cómo podríamos salir de esta crisis que teníamos económica, ¿cierto?, para salir adelante, digamos, entre comillas. Esa fue como una de las tareas de la Junta Militar. Y es ahí donde aparecen estos llamados Chicago Boys, ¿ya? Estos chicos, ¿cierto?, que eran cerca de 6, 7 jóvenes, ya, jovencitos, entre los 20 años y los 25 años, que la Universidad Católica decide becarlos y enviarlos a la Universidad de Chicago, una de las universidades más importantes de economía del mundo, ¿ya? Y es ahí donde ellos llegan, ¿cierto?, siendo los primeros latinos, me imagino yo, del periodo, en la década del 60, ¿cierto?, partieron algunos primeros, y en el 73 fueron otros, y así fueron una oleada de estudiantes a, entre comillas, a aprender, a perfeccionarse respecto al neoliberal, acerca de cómo hacer economía, ¿ya? Y después cuando vuelven estos chicos, ya mucho más grandes, empiezan ya a formar parte del engranaje de lo que va a ser el llamado ladrillo. No sé si lo escucharon ahí la palabra ladrillo en el reportaje. ¿Lo escucharon o no? Cuando decían esto viene parte del ladrillo. Sí, Sí, Chile, profe. ¿sí? ¿Tía? El ladrillo fue el primer libro, el libro en el que se compilaron todas las ideas económicas nuevas que se van a implementar en Chile. Y esas ideas nuevas, el ladrillo, fueron ideas, ¿cierto?, que traían estos chicos de Chicago, después que vuelven a Chile, después de, no sé cuánto tiempo estuvieron allá, cerca de unos 5 años estarían allá, vuelven a Chile, y inmediatamente se le empieza ya, los reúne este tipo, digamos, la persona a cargo de elaborar este modelo económico, reúne a estos chicos y le dice, ya muchachos, entonces de aquí en adelante yo creo que ustedes me escriban algunas ideas, ¿cierto?, para salir de la crisis y tratar de reactivar la economía en Chile que está como el foro, ¿ya? Y es ahí donde estos chicos se empiezan a reunir y empiezan a redactar algunos principios, pero ojo, eran principios neoliberales, o sea, lo que habían aprendido allá, ¿ya? Lo que habían aprendido en, digamos, en Estados Unidos, en Chicago. Y eso lo empiezan a escribir en un montón de papeles, y después esos papelitos, ¿cierto?, esas hojitas, las van a redactar y las van a compilar en un libro. Y ese libro se llama El Ladrillo, ¿ya? Entonces, vamos juntando antecedentes de lo que hemos estado mencionando hasta ahora y lo que sale en el reportaje. El ladrillo fue el principal manifiesto económico que se va a crear en dictadura, ¿cierto? Producto de estas ideas que van a traer estos muchachos, ¿cierto? Desde Estados Unidos, ¿cierto? El neoliberalismo, donde van a conocer a Milton Friedman, que va a ser la base intelectual y el que les va a dar cátedra, ¿cierto? Les va a enseñar algunas cosas, junto con otros docentes de la Universidad de Chicago, y ellos van a traer eso acá, ¿ya? Desde ahí en adelante, entonces se va a empezar a implementar las medidas que ellos mismos escribieron en Chile. Principalmente el tema de la privatización. Ya vamos a entrar todo eso. Pero quiero que queden claro con ese tema principalmente, muchachos. Quiero que entiendan que el sistema neoliberal, primero, Chile fue el primer país en implementarlo, llevarlo a cabo acá. Segundo, es un modelo, ¿cierto?, que vino de la mano desde estudiantes, ¿cierto?, los llamados Chicago Boys, que estudiaron, ¿cierto?, en Norteamérica, y traen estas ideas que fueron recopiladas en un libro llamado El Ladrillo, ¿ya? Entonces, voy a proyectar ahora para que empecemos a hablar sobre esto, ¿ya? La Antonia me dice, profe, la Valentina se salió porque tenía mala internet. Ok. Bien. Vamos entonces a compartir. La idea es que tomen apuntes, ¿cierto? Ustedes saben que todo esto después lo pregunto en algún quiz, en alguna guía, ¿cierto? Algunas cosas. Así que lo importante es tomar siempre algunos apuntes. Bien. Como les mencioné, ¿cierto?, al inicio de la clase, lo que vamos a tratar de caracterizar, ¿cierto?, principalmente las características de la dictadura es la transformación neoliberal en Chile, o sea, sus características económicas. El orden económico que la Junta Militar, ¿cierto?, en este nuevo contexto, en este periodo de dictadura, le va a dar a Chile. ¿Ya? Le va a dar a Chile. ¿Ya? Muy bien. El principal aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, o la principal característica económica del periodo autoritario es la implementación de un nuevo sistema económico, ¿ya? Si bien es cierto, con Salvador Allende, ¿cierto?,
que tenía una tendencia totalmente distinta de cómo llevar la economía, el modelo político y el modelo económico que tenía, se estaba desarrollando con Salvador Allende, totalmente distinto al neoliberalismo. De hecho, una de las primeras cosas que se va a hacer es justamente eliminar todo lo que Salvador Allende había desarrollado. Ya, recordemos que Salvador Allende en su gobierno, en su periodo de gobierno, estatizó todas las empresas. ¿Qué significa eso? Estatizó todas las empresas públicas, todas las empresas, digamos, que bien. ¿Qué es estatizar? ¿Alguien tiene alguna noción de qué cosa es estatizar? Allende tomó todas las empresas que bien y dijo, estas van a ser empresas públicas, las voy a expropiar. ¿Ya? Pero Salvador Allende, estas empresas son de privados, no importa. Les voy a pagar a los privados lo que corresponde y se tienen que ir del país, que se vayan a invertir a otro lado. Pero estas son empresas públicas. Va a estatificar. Y con ese dinero, ¿cierto? Yo voy a generar ciertos lucros, ciertos ingresos para fomentar, ¿cierto?, el bienestar de la población. Eso lo va a hacer con el cobre, eso lo va a hacer con las empresas con las distintas industrias que existan o empresas que existen en ese entonces, ¿cierto? Las va a estatizar casi todas, ¿ya? El modelo neoliberal totalmente contradictorio, totalmente distinto, ¿ya? Porque tiene que ver con la privatización, como decía la compañera, ¿cierto?, hace un rato. Se va a privatizar todo en el país, todo, ¿ya? Todo se va a privatizar. Ya no solamente algunas cosas estratégicas como ocurría anteriormente, donde el Estado, ¿cierto?, nuestro Estado, tenía a lo mejor un mayor rol, una mayor función, ¿cierto?, en el cual decía, ya, esto lo podemos privatizar, ya démosle la mitad a los privados para que lo administren y otra la mitad nosotros, sector público. No, aquí todo va a ser privatizado, ¿ya? Entonces, en el ámbito económico, el régimen militar, como se menciona, se inclinó por una profunda transformación del modelo de desarrollo. O sea, vamos a eliminar todo lo que Allende había plasmado, ¿cierto? Todas las ideas económicas que se habían implementado en Chile con Allende, con un fracaso, ¿cierto?, para algunos, ya, para otros no, los vamos a eliminar, ¿ya? Y vamos a elaborar un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país. Y ese modelo de desarrollo, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con estos chicos, ¿ya?, con un grupo de economistas, ¿cierto?, que en el año 75, ¿cierto?, los llamados Chicago Boys, viajan, ¿cierto?, becados por la Universidad Católica y empiezan a estudiar economía y todas las tendencias económicas que se están desarrollando con fuerza en Estados Unidos, ¿ya? Principalmente la que se está dando de moda, una tendencia fuerte que se está dando de moda, ¿cierto?, en esta universidad, son los principios neoliberales, ¿ya? Los principios del neoliberalismo. ¿Qué cosa era eso? Decían estos estudiantes. Y empezaron de a poco a estudiar, ¿cierto?, las ideas de Milton Friedman. ¿Cuáles eran estas ideas bases? ¿O cuáles eran los principios básicos del neoliberalismo? ¿Ya? Distinto a lo que se había aplicado con Salvador Allende y anteriormente. Primero, el fin al intervencionismo del Estado y la liberación. ¿Qué significa esto? Que el Estado ya no puede meterse en los asuntos económicos. O sea, el Estado, ¿cierto?, o los Estados, en el caso del Estado chileno, ya no puede meterse, por ejemplo, con el tema de la educación, el tema de la salud, que se deje de gastar dinero en esas funciones, en esas tareas, ¿ya? Es fuerte lo que se menciona como sistema neoliberal como principio. Así era, que el Estado deje de intervenir en ciertos asuntos, ¿ya? Y que, obviamente, la idea era liberar todo, o sea, que se venda todo, ¿ya? Que se vendan los recursos naturales, ¿cierto?, a privados extranjeros, que llamar a inversionistas extranjeros para que coloquen su dinero acá, traigan sus empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Por ejemplo, el tema de la salud, que ya lo vamos a abordar más adelante en específico, va a existir salud para personas, ¿cierto?, que puedan pagar una mejor salud, la vamos a privatizar y la vamos a mejorar. Entonces la gente que tenga mayor riqueza va a poder mejorar su salud y las personas, ¿cierto?, que no tengan un mayor estándar de vida van a tener que usar el servicio público, digamos, pero no va a tener tantas lucas. O sea, el Estado va a dejar de colocar dineros en ciertos roles y funciones que antiguamente tenía, como insisto, la educación, la salud, la vivienda, entre otros. ¿Ya? Va a dejar de estar metido ahí, sino que se lo va a dejar en manos de privados. ¿Ya? De ahí entonces que hoy día tengamos, por ejemplo, en la educación tenemos universidades públicas, universidades privadas, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas particulares sancionadas, etc. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el tema de las pensiones. El Estado va a dejar de entregarle pensiones a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, que han vivido durante todo su periodo y voy a darles un pago mensual de jubilación. Las jubilaciones también ya no es responsabilidad del Estado, sino que ahora se van a crear, por ejemplo, las AFP, las administradoras de fondos de pensión privadas. ¿Ya? O sea, todo se va a privatizar, muchachos. Eso quiero que entiendan súper clarito. Una vez que se empieza a desarrollar este modelo, lo primero que hay que hacer es privatizar todo.
y el Estado tiene que salir y tiene que dejar que estos privados, ¿cierto? Estas personas puedan desarrollar negocios, ¿ya? Con asuntos o ámbitos que antiguamente eran todo del Estado, o que el Estado las controlaba, insisto, como la educación, la vivienda, la salud, entre otros, ¿ya? Y se va a liberar todo esto, se va a liberar. Ya no está en las manos del Estado, sino que va a estar en las manos de privados, se va a liberar eso. Segundo aspecto, en la política. ¿Qué dice el modelo neoliberal respecto a la política? ¿Ya? Una política monetaria antiinflacionaria, fue el segundo principio que se va a implementar en Chile. O sea, lo importante es tratar de generar, ¿cierto?, algunas acciones rígidas, fuertes, ¿cierto?, contundentes para controlar la inflación, que es muy alta. ¿Qué cosa es la inflación? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué cosa es la inflación? ¿Sí? El aumento del valor de la moneda. Exacto, aumentan las cosas, no está caro, la vida está cara. Me cuesta comprar cosas porque, si bien es cierto, tengo dinero, no puedo comprarlas porque cada vez están más caras, entonces se nos está disparando esto. Y uno de los principios del neoliberalismo, ¿cierto?, en Chile, era tratar de crear una política de moneda que nos permita bajar la inflación, contenerla, bajarla a lo máximo, ¿ya? De hecho, se va a crear una nueva moneda, por ejemplo. La moneda va a pasar a ser, en vez de ser el escudo que antiguamente se ocupaba en la Unidad Popular hasta mucho antes en Chile, hasta 70, de ahí en adelante se va a cambiar justamente por este principio y se va a transformar en el peso chileno que tenemos hoy día, el peso, ¿ya? Como una forma de reestructurar, renovar la economía nacional, se va a cambiar la moneda. Entonces, ya tenemos el segundo principio. El cuarto principio, un plan de privatización de empresas públicas. O sea, si antiguamente Allende había estatizado, ¿cierto?, las empresas privadas que habían, ya las estaba controlando el Estado chileno, ¿cierto? Las estaba expropiando, ¿cierto? Insisto, empresas, por ejemplo, de la minería, del cobre, fue totalmente digamos, estatizada por el Estado chileno durante Allende. Bueno, esto es totalmente contradictorio, o sea, el sistema neoliberal en Chile va a ser totalmente lo contrario. La idea aquí es un plan de privatización de empresas públicas, o sea, devolverles, ¿cierto?, nuevamente, esas empresas que son públicas a los privados antiguos, ¿se entiende? Es como, entreguémosela a los privados, porque ellos la administran mejor, entre otras palabras. ¿Ya? Ese era como el principio, la idea. Un plan de privatización general del país, de todos los aspectos. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. Educación, empresas, ¿cierto?, eléctricas, empresas de comunicaciones, periódicos, ¿ya? Todo lo que sea público, hoy día, el Estado y bajo el sistema neoliberal, lo que menos queremos hoy día es que sea público, sino que va a empezar a ser privado, ¿ya? Las personas de aquí en adelante entonces van a tener que empezar a esforzarse, van a tener que reestructurarse con este modelo y entender que el Estado ya no les va a regalar nada, ni el Estado no les va a garantizar nada, digamos, básico, al contrario, todo lo que quieran consumir, ya sea educación, ya sea salud, todo lo que sea, ¿ya? Va a ser, primero, va a ser originado desde la privatización, desde el mundo privado. Ellos son los que colocan las lucas, ellos colocan los precios y ellos son los que colocan las disposiciones. Un plan de privatización de empresas públicas a nivel nacional, ¿ya? Y finalmente, el cuarto principio, la cuarta estrategia que se va a implementar con este nuevo modelo en Chile es la diversificación de exportación. ¿Qué significa diversificación de exportaciones? A ver, ¿qué entendemos por eso, muchachos, muchachas? ¿Qué se entiende con diversificar las exportaciones? ¿Qué significará? Que va a ser más diverso, que se puede exportar cualquier cosa. ¿Cómo? Perdona, Javier, no te escuché bien. Que va a ser más diverso. Ya, muy bien. O sea, el otro plan importante, ya, que va a desarrollar la Junta Militar con este nuevo modelo neoliberal y las ideas que están llegando, ¿cierto?, con estos chicos, ¿cierto?, en este libro llamado El Ladrillo, es el cuarto principio, o la cuarta estrategia es que vamos a diversificar las exportaciones. Ya no vamos a depender solamente de un producto como dependíamos harto, por ejemplo, el cobre, sí, ya, u otras, sino que vamos a empezar a tratar de buscar otros aspectos por los cuales, ¿cierto?, vender. Y de aquí en adelante ya se empiezan a vender todos los recursos naturales de nuestro país. El agua se empieza a concesionar, ¿cierto? Van a llegar todas estas empresas, ¿cierto?, como Arsal, como Endesa, Farfana, entre otras empresas, ¿cierto?, que van a trabajar el agua y se la van a vender a los ciudadanos y ciudadanas chilenas en boletas de consumo, por ejemplo, ¿ya? Recursos naturales, por ejemplo, no sé, se van a crear
otras áreas de producción, como la pesca, por ejemplo, donde se va a vender. O sea, de alguna otra forma, Chile se va a abrir al nuevo mundo nuevamente vendiendo distintas exportaciones, vendiendo de todo. La idea es vender, ¿se entiende? Todo para afuera, todo se vende, ¿ya? Y en ese todo se vende hay que hacerlo diverso. Agricultura, silvicultura, por ejemplo, las forestales van a crecer mucho durante este periodo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la pesca, la agricultura, ¿cierto? La industria de la minería, entre otras cosas, todo eso se va a exportar, todo afuera, todo afuera. La idea aquí es ganar lucas, muchas, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, si se dan cuenta, la principal diferencia entre el sistema neoliberal y el sistema que traía la Unidad Popular anteriormente era, primero, la Unidad Popular era tratar de juntar dinero, en buen chileno lo estoy diciendo, ¿cierto? Juntar divisas, juntar recursos, pero desde una postura donde el Estado controla todas las empresas, todo del Estado, todo de Chile, digamos, ¿ya? Todo de Chile, ¿ya? Por lo tanto, con la riqueza de eso, ¿ya? Se va a permitir generar más reformas políticas, etcétera, y se va a avanzar. No obstante, el sistema neoliberal lo que hace es, vamos a buscar recursos, igual que la Unión Popular, pero privatizando todo. Vamos a quitarle ese rol que tenía el Estado de que tenía todo a su cargo. No, ahora le vamos a quitar atribuciones al Estado. El Estado ya no se puede meter en ciertas cosas y vamos a dejar a los privados, a estas personas que tienen mucho dinero, principalmente inversionistas extranjeros, que traigan su dinero, traigan su logística, su tecnología y trabajen acá, ¿cierto? ¿Cierto? Y obviamente se cree más riqueza, más empleo y por lo tanto se reactiva la economía y se va avanzando. O sea, la idea era privatizar todo, versus que con la Unión Popular era estatizar todo o hacerlo todo público. ¿Se entiende? Y aquí la principal crítica, obviamente, es, como se mencionó en el reportaje, es que en este afán de privatizar y rescatar a Chile, ¿cierto?, económicamente y hacerlo avanzar y sacarlo del hoyo en el que se encontraba, se privatizó todo, muchachos. ¿Ya? Todo. La educación, la salud, cosas que eran cosas base o que el Estado garantizaba, que eran mínimas, que ustedes tengan acceso a la vivienda, por ejemplo, que ustedes tengan no solamente acceso a la vivienda, sino que calidad de las cosas que tienen, ¿ya? En la educación también, ¿cierto? En el tema del trabajo, las pensiones y la salud también. Pero ahora no. Ahora tenemos un sistema, que es el que tenemos actualmente, donde la gente debe hoy día rascárselas por sus propios medios. El Estado no te va a garantizar el 100% de la calidad de lo que está ofreciendo. Y su intervención es mínima. O sea, yo hago hasta aquí en la pega, el resto le corresponde a los privados. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy mencionando, muchachos? ¿Va quedando claro? Sí, profe. ¿Se entiende la diferencia entre el Estado, digamos, a grandes rasgos, de forma general, entre lo que traía Allende de la Unión Popular, ¿cierto? Y lo que se va a implementar de aquí en adelante en Chile? ¿Sí? Aquí la palabra clave es privatización. Todo se va a privatizar, muchachos. Todo se va a privatizar. ¿Ya? Todo se vende en Chile. Ese va a ser el eslogan. ¿Qué consecuencias van a tener estas medidas? ¿Ya? ¿Qué consecuencias inmediatas van a tener estas medidas económicas? Miren cómo una cuestión económica nos impacta a una cuestión política y social y al resto de las dimensiones de la vida de un ciudadano promedio de nuestro país. Primero, fin del estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Que se le va a poner fin, ¿cierto?, a este rol que tuvo siempre el Estado chileno de preocuparse por su ciudadanía, de preocuparse de que esa persona tenga acceso a la educación, de preocuparse, por ejemplo, que tenga acceso a una buena salud, ¿cierto? O a salud, digamos. Preocuparse de eso. Preocuparse, ¿cierto?, de su vejez, ¿ya? Preocuparse de la vivienda, preocuparse de tareas fundamentales de un país, de un Estado, que es el bien común de su población, ¿ya? Garantizarle ciertas cosas mínimas y que están descritas en la Constitución de 1925, ¿ya? Desde ahí en adelante, Chile había tenido una cierta base en el que se le otorgaba una cierta calidad de vida y bienestar a la población. Por eso se había considerado esto como el desarrollo de un Estado de bienestar en Chile, ¿ya? Desde 1925 hasta 70. Un Estado benefactor, un Estado que ayuda a las personas, que ayuda a sus ciudadanos a salir adelante. Aquí, con el sistema neoliberal, se pone fin a eso, ¿ya? De aquí en adelante, ¿cierto? Todo va a ser privado y por lo tanto las personas van a tener que solamente lidiar. El Estado ya no los va a representar, por lo tanto el Estado no les va a garantizar. No le va a garantizar ni siquiera el 20 o el 50% de lo que tenían antes. Aquí cada cual se rasca como puede. Cada cual, ¿cierto?, según sus recursos, va a poder, ¿cierto?, va a poder mejorar su salud, su vejez, su trabajo, ¿cierto?, su educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Junto a eso, una de las consecuencias inmediatas que van a ocurrir y que vamos a detallar más adelante también, es el sistema de capitalización individual, ¿ya? Y AFP. O sea, de aquí en adelante, como les dije, cada cual se hace cargo de su riqueza personal, ¿ya? Si lamentablemente usted no tiene dinero
para acceder a un buen colegio, lamentablemente va a tener que quedarse en un colegio público. El Estado le va a brindar ciertas condiciones mínimas, etcétera, pero mínimas, ¿ya? Y van a proliferar algunos colegios privados, por ejemplo, donde los privados, ¿cierto?, se van a juntar, 5 amigos se van a juntar, ¿cierto?, que tienen mucha plata, van a crear un colegio, van a crear su proyecto educativo, ¿cierto?, su perfil, ya van a contratar profesores, etcétera, etcétera. Así se va a instaurar, y es lo que tenemos hoy día. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el tema de las AFP. El Estado ya no les va a garantizar a la gente un mínimo digamos, de jubilaciones, una cantidad de dinero, ¿cierto?, que podríamos recibir mensual. Sino que ahora, no. Ese dinero lo van a administrar ciertas administradoras, valga la redundancia, de fondos de pensión. ¿Ya? El mismo ejercicio que la educación. Un grupo de personas se va a reunir, tienen mucha plata, son inversionistas de afuera, van a decir, oye, ¿por qué no nos juntamos, hagamos un negocio, administrémosle a fondo a esta gente? ¿Ya? Total, se las vamos a entregar después de los 65 años la mayoría. Entonces podemos jugar con ese dinero e invertirlo en otras partes. Entonces, de aquí en adelante, toda persona, ¿cierto?, por obligación, va a tener que pagar imposiciones obligatorias y que están por contrato, ¿cierto?, en sus liquidaciones de sueldo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, toda persona va a pagar un 12, tanto por ciento de sus ingresos y eso van a ir a las AFP. ¿Ya? La AFP va a administrar esa plata y te vamos a dar un margen de ganancia. Si lo va bien, a ti igual te va a ir bien. Esa es la lógica. Si a nosotros nos va bien como AFP, a ustedes igual le va bien. Pero si a mí me va mal, lo que va a ocurrir es que primero te va a ir mal a ti y después a mí. ¿Entiendes? Esa va a ser la letra chica. Entonces, todo va a ser administrado por privados, incluso nuestras jubilaciones. En el caso de la salud va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Las personas que tengan dinero van a poder acceder a una salud un poco mejor, con especialistas, por ejemplo, para ir a un tipo que tiene cáncer. Bueno, iremos a un oncólogo, porque hay acceso a eso. ¿Ya? Operarte muy bien, si tienes recursos te puedes operar. De hecho, antiguamente, muchachos, era muy famoso, menos mal que se quitó eso, pero antes tú de operarte tenías que pagar inmediatamente. Tú te podías estar muriendo en una clínica, pero tenías que dejar un cheque en blanco o algo, ¿ya? Para poder mantenerte, ¿cierto? Y poder proceder. O sea, las personas se endeudaban, ¿ya? Bueno, hoy día es lo mismo, pero es más accesible, porque está el tema de los bonos, se ha flexibilizado un poco el tema. Pero todo se va a privatizar, muchachos. El sistema empieza ya a cambiar de rumbo. Todo lo que el Estado hacía antiguamente por el chileno y chilena promedio, ya lo deja de hacer. Y se lo deja en manos de privados y ellos van a ver cómo administran la educación, la salud, la vivienda, los recursos naturales de este país y todo lo que sea que pueda sacar riqueza y ventaja. ¿Ya? Finalmente, entonces, se reduce el rol del Estado, muchachos, en la educación, como les dije. ¿Ya? Ya no va a estar ahí pendiente de cuánta plata se va a poner, ¿cierto? No va a estar pendiente de fiscalizarlo, ¿cierto? No. Ahora los privados se encargan. Vamos a soltar esta cuestión. La educación no la tengo por qué brindar yo, dice el Estado chileno, sino que ahora se la voy a encargar, esa tarea a lo mejor a algunas otras personas que quieran invertir en esto y ganar dinero, porque la idea es lucrar también con esto. Todo es privatizarlo. Aparecen las ISAPRES y FONASA, ¿ya? En el ámbito de salud. FONASA para la gente pobre, digamos, para la gente con menos recursos, e ISAPRE, que es una salud más exclusiva para personas que tienen más recursos, ¿cierto? Y puedan costearse exámenes, Profe, operaciones, ¿cierto? En todo ese proceso. Dígame. no quiero interrumpirlo, pero ahora tenemos cambio de hora. ¿Sí? ¿A qué hora tienen cambio de hora? A Ah, las... ya, 11:35. Ya, sí, el horario ese. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos grandes rasgos. Ya, la próxima clase vamos a seguir profundizando esto, ya, y el lunes del subsiguiente tenemos la primera actividad, digamos, segunda fase de la acumulativa. O sea, perdón, sería ya la segunda nota acumulativa. ¿Ya? Ya, muchachos. Pueden salir nomás, no hay ningún problema. Nos vemos el día miércoles. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, nos vemos. profe. Chao, chao.